El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, es una institución pública no estatal de integración tripartita que tiene como objetivo principal ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo. Decimos que tiene una integración tripartita porque está dirigido por representantes del Poder Ejecutivo, los Ministerios de Educación y Cultura y Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, representantes de los empleadores, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y la Cámara de Industria del Uruguay, representantes de los trabajadores organizados, el PIT-CNT, y un representante de la economía social. El PIT-CNT, como ustedes saben, es la central sindical única del Uruguay que nuclea a los sindicatos de todas las ramas de actividad, tanto públicos como privados. Están adheridos al PIT-CNT sindicatos únicos por rama y federaciones y confederaciones sindicales. Seguidamente vamos a dar inicio al seminario con la mesa de apertura. Pero antes, permítanos agradecer el apoyo de la Presidencia de la Cámara de Diputados y del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Hort del Uruguay. Ahora sí, presentamos a los integrantes, a las integrantes de la mesa. Nidia Viña, presidenta de la Asociación Down del Uruguay. Magela Brum, por la Secretaría de la Discapacidad PIT-CNT. El señor Fernando Figueredo, que aún no llegó, lo estamos esperando, subdirector del Instituto de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Gustavo Cardoso, del Programa Nacional de Discapacidad, PRONADIS, del Ministerio de Desarrollo Social. Camila Ramírez Aviaga, diputada suplente por el Partido Nacional. Y el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Muro. Gracias a todos por su presencia. Comienza la parte oratoria. Nidia Viña. Gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón por mi ansiedad hoy, que largaba yo. Buenos días y bienvenidos. Es un gusto enorme dar otra vez la bienvenida en esta sala, en el Palacio Legislativo, a todos quienes están acá interesados en este tema que significa que algo en el mundo está cambiando. Doy la bienvenida a nuestros trabajadores con síndrome de Down que se han ocupado de empujarnos a estos cambios y a todos los interesados, por supuesto, a quienes me acompañan en la mesa. La Asociación Down del Uruguay toma la iniciativa de organizar estos seminarios, este es el tercero, porque venimos trabajando hace 33 años y con nuestros hijos hemos venido creciendo. ¿Quién nos iba a decir hace 33 años que entre los derechos que imaginábamos que teníamos que defender iba a estar el derecho al trabajo? Hoy está el derecho al trabajo y además estamos dando testimonio de que nuestros hijos con síndrome de Down pueden trabajar, ocupar su lugar en la sociedad como personas adultas, productivas, y eso es lo que queremos mostrar junto con el reclamo del cumplimiento de las leyes. Hoy me acompañan en la mesa, quiero mencionar a Camila primero. Camila Ramírez es una persona sorda que ha accedido a el Parlamento indirectamente, aunque aún no le ha tocado actuar, pero es diputada suplente y desde esa función da testimonio y ejerce su forma de presión para que el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y todos los otros derechos sean reconocidos y respetados. De los organizadores, tengo que mencionar a la Secretaría de la Discapacidad del PIT-CNT, que nos hemos encontrado trabajando juntos en la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, creada por la Ley 19.691,
y que nos está ayudando además a conformar una representación de las organizaciones de la sociedad civil en esa comisión que sea sólida, verdaderamente representativa, que lleve a esa comisión la voz de las personas con discapacidad. El otro organizador, lamentablemente el representante, que el señor Figueredo no ha podido llegar, pero el INEFOP todos sabemos que juega un papel central en la formación de los trabajadores en todas las áreas, pero tiene un rol crucial también en la formación de trabajadores con discapacidad y se ha sumado al proyecto de la Asociación de Formación de Operadores Laborales, que ya va en su segunda edición. Y bueno, además de ponernos muy orgullosos, sabemos que es una tarea fundamental para que el cumplimiento de la ley se haga realidad, el que los trabajadores con discapacidad tengan el apoyo que necesitan para enfrentarse a un trabajo. Así que con el INEFOP ya somos socios, ya hemos firmado convenio y la idea es seguir asociándonos con INEFOP en esa formación y en otras posibles. Y bueno, tengo a mi lado a los dos autoridades representantes de los ministerios que son claves en esta temática. El ministro Murro nos ha acompañado sistemáticamente en los 3 seminarios, el año pasado en el lanzamiento del primer curso de formación de operadores laborales y bueno, hemos estado asociados en esta tarea y sabemos su tarea enorme en lo que significa para todos los trabajadores uruguayos la figura del ministro. Y él, Gustavo Cardoso, representante del Programa Nacional de Discapacidad dentro del MIDES, es otro representante, las dos figuras que representan aquí también a quienes presiden la Comisión Nacional de Inclusión Laboral. Esta nueva comisión que lleva 5 reuniones, que tiene una gran tarea por delante en la seguridad del cumplimiento de la Ley 19.691. Yo les agradezco, paso la palabra a los siguientes oradores, les agradezco que estén aquí y espero que esta sea una mañana muy productiva para todos. Gracias. Muchas gracias. Palabras ahora de Magela Brum por la Secretaría de la Discapacidad PIT-CNT. Buenos días para todos y para todas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por estar hoy acá. De verdad, para nosotros es muy importante poder estar compartiendo con ustedes un poco, digo, sobre la experiencia que venimos haciendo y recorriendo en este camino en conjunto con la Asociación Down. Nosotros queremos hacer un reconocimiento muy grande, de verdad, a la Asociación Down de Uruguay por todo el compromiso, digamos, y por la lucha que lleva adelante con el tema de los derechos, de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Entendemos que esto también nos motiva a plantearnos el tema del voto, del derecho al voto, o sea, de la necesidad de la conquista de otros espacios también para las personas con discapacidad. Y venimos desde la Secretaría de Discapacidad de PIT-CNT trabajando en el derecho al voto de las personas con discapacidad. Del derecho a los espacios, digo, universales de acceso. O sea, que la accesibilidad sea universal para que todas las personas con discapacidad puedan votar en igualdad de oportunidades que el resto de la población. Por otro lado, queremos también pedirles al Parlamento, digo, que también, digo, apoye y se comprometa en acompañar esta tarea que venimos haciendo desde la Secretaría de Discapacidad junto con las diferentes organizaciones sociales que trabajan en la discapacidad. Por otro lado, queremos también, desde la Secretaría de Discapacidad, pedirles a las empresas
que en cuanto a la ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, se tengan en cuenta que las estrategias de los modelos de empleo con acompañamiento deben de ser primeramente con capacitación, o sea, se deben de hacer las capacitaciones para de verdad lograr que las personas con discapacidad puedan acceder al trabajo, para que de verdad se cumpla con el derecho de las personas con discapacidad a poder trabajar en los ámbitos privados. Esperamos que de verdad, la población en general también impulse y apoye, la ley de empleo para personas con discapacidad, y también, apoye el hecho de que ahora para octubre necesitamos crear, los espacios, accesibles para que las personas con discapacidad puedan votar y acceder al derecho al voto como cualquier otro ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Le invitamos a hacer uso de la palabra ahora al señor Gustavo Cardoso, del Programa Nacional de Discapacidad PRONADIS, del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco profundamente la invitación a este evento tan importante. Comentarles que la directora del programa, Begoña Grau, está en este momento por el interior del país y por lo tanto delegó en mí esta participación, esta representación, cosa que hago con mucho gusto al ver todo lo que se está transitando y lo que se está planteando en esta jornada y cuáles van a ser sus conclusiones. Yo tengo que decir que como base el Ministerio de Desarrollo Social en sus cometidos principales tiene la articulación de las políticas públicas a nivel nacional, y para eso, se apoya, o se recuesta, coordina, articula con organizaciones sociales de la sociedad civil, con los gobiernos departamentales y con los municipios, o sea, con el segundo y tercer nivel de gobierno del país. El MIDES básicamente lo que hace es coordina, pero a su vez también ejecuta muchos programas. Tiene 13 direcciones nacionales y una de ellas es PRONADI, es el Programa Nacional de Discapacidad, el tema que hoy nos convoca y en la cual quiero transmitirle a todos ustedes, un poco el compromiso que tiene el programa y lo que viene articulando con otros organismos del Estado. El objetivo principal del programa, luego que se definió hace 4 años, es tratar de mejorar, ubicar a las personas con discapacidad, con alguna discapacidad, valorar su discapacidad y su dependencia, darle visibilidad, saber dónde están, investigar cuál es su situación personal, qué beneficios reciben del Estado. Y ahí también nos apoyamos con otro actor y compañero de ruta muy importante del Estado, que es el BPS. Porque muchas de estas personas, en principio, que investigamos, que vamos a trabajar a las localidades, nos encontramos que no tienen derecho a pensión y no la tienen, y por lo tanto ahí aparece este nuevo actor, el compañero de ruta, que es el BPS, para colaborar en este sentido con estas personas. Bien, dentro del área de competencia en la cual pertenezco hay 3 departamentos que tienen directamente que ver con el tema trabajo, que es lo que nos convoca hoy acá. El área de valoración, como expliqué recién, valorar, ubicar a la persona, su discapacidad y su dependencia. El área de empleo, lo que hacemos ahí con un grupo de técnicos es recibir a las personas, hacerles el perfil laboral, ver su expectativa de trabajo, su conocimiento, y a través de un convenio que tiene el MIDES conectarnos con INEFOP a los efectos de mejorar su capacidad de conocimiento laboral. Y otra área que tenemos, son los apoyos parciales, que lo que hace esta área es sustituir aquellos acompañantes o cuidadores oficiales que tienen las personas con discapacidad y con dependencia severa, para permitirles, una mejor convivencia y un mayor acercamiento a toda la actividad social.
Eso es lo que nosotros hacemos básicamente en esta área de trabajo. Y ahora tenemos dos responsabilidades fundamentales. Una es el compromiso del Estado a cubrir vacantes cuando así se generen, cubrir con ese compromiso que la ley marca del 4% con personas con discapacidad. Todos los años, a fin de junio, la Oficina Nacional de Servicio Civil emite una información que da el resultado en el año de cómo viene comportándose este compromiso. Recientemente, hace unas 2 semanas, está publicado el último informe y el Estado en este último año llegó al 1,30%. Es decir, del 4% estamos lejos y eso responde a distintos compromisos de cada organismo del Estado y también en un año particular donde el ingreso a los contratos públicos, digamos, está de alguna forma acotado por el periodo que estamos transitando. De todas formas, cuando nosotros vemos ese indicador y vemos los análisis y la fundamentación del informe, que es público, realmente lo que hacemos es redoblar el esfuerzo y el compromiso con las distintas direcciones de los organismos para que sigan en ese camino y que pueda, digamos, transitar hacia lo que la ley mandata, que es el 4%. Eso es un compromiso que asumimos y que reforzamos una vez que nos involucramos en las actividades que se generan alrededor de todas estas leyes. Entonces, pero también quiero decir acá que no es solamente un compromiso del Estado, sino que, digamos, la sociedad civil y las distintas organizaciones, y esta organización en particular, debe de alguna forma velar, pero acompañar, pero digamos, también mantener sobre la mesa ese compromiso a los efectos de ir también controlando desde la sociedad civil cuál es el comportamiento en este sentido. Por lo tanto, ahí tenemos mucho para trabajar. Y recientemente, bueno, como dijo Nibia, estamos participando en la Comisión de Inclusión Laboral. Nosotros lo que dijimos en otra instancia fue que celebramos profundamente y con mucha alegría el alto compromiso político que tiene el Parlamento sobre el tema de discapacidad que genera este tipo de legislación. Lo que nos hace y que lo que nos obliga a veces es trabajar de atrás, es decir, se genera la ley y nosotros tenemos que formar la comisión y articular entre nosotros, primero, cómo vamos a funcionar para luego ir comprometiendo a los distintos actores que tienen que participar de esto. Y esta ley básicamente lo que está mirando es el compromiso en las empresas privadas. Empresas privadas que ya están manifestando sensibilidad, están llamando al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social, y nosotros estamos derivando algunas al Ministerio de Trabajo para solicitar alguna charla de sensibilización, para saber cuáles son los compromisos que tienen que asumir las empresas, cuáles son los beneficios, cómo tienen que hacer para cumplir con la ley. Y bueno, esta comisión que se está recién formando, bastante trabajo para adelante, pero lo que estamos en la etapa de la conformación, de aunar criterios, de cómo vamos a funcionar, de cómo se van a ir resolviendo los distintos temas y conscientes además que hay muchas personas como los que están acá y otras que están esperando que esta comisión comience su producción y su trabajo. Y las empresas, como esto está vigente desde fines del año pasado, también están preocupadas porque evidentemente podrían llegar a estar en falta por no cumplir con ese requisito de incluir hasta un 4% cuando generen demanda laboral. Bien, lo que estamos diciendo es que tenemos trabajo para adelante. Tenemos un alto compromiso y una alta sensibilidad sobre el tema, de las distintas capacidades que existen en las personas del país. Tenemos un dato nosotros. El último censo que hay del año, creo, 2011, decía que en el Uruguay, en una población de 3,5 millones de personas, hay 500.000 personas
con algún tipo de discapacidad. Con algún tipo de discapacidad. Ese es un dato muy grande, es un número muy grande. Entonces, nuestro trabajo es ir por conjunto con la sociedad civil, trabajando para ir identificando y generando oportunidades de trabajo y de articulación social de estas personas para que puedan salir de ese lugar donde están invisibles para articular en su entorno y puedan mejorar su capacidad de vida y su relacionamiento con el entorno. Ese es el compromiso que desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el programa PRONADIS asumimos junto con otros actores. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente la palabra de Camila Ramírez Aviaga, diputada suplente por el Partido Nacional. Buenos días. Primero hacer un agradecimiento especial a Nidia, presidenta de la Asociación Down del Uruguay, por esta invitación. Me parece que es fundamental que haya representantes de la comunidad hoy acá contando los avances, la militancia y la lucha que estamos llevando por el reconocimiento y por poder visibilizar hoy parte de los logros y de la lucha por la inclusión que hemos venido llevando hasta ahora. Claramente no es fácil. Comparto con lo que decía el compañero, la situación actualmente en el Uruguay, hablamos de aproximadamente 500.000 personas con discapacidad, este censo es del año 2011 y todavía no quedan claras las cifras, hasta hoy no sabemos claramente cuántas personas, pero bueno, yo venía como pensando en esta situación, en el espacio hoy, en la apertura de este lugar, que hoy que están personas políticas, referentes acá, que puedan estar viendo y que puedan mirar a las personas con discapacidad y la importancia del trabajo, del empleo para las personas con discapacidad. Es una gran herramienta que las personas con discapacidad necesitamos para tener nuestra propia autonomía, construir nuestra vida con independencia, dejar de depender de nuestras familias. Entonces, buscar como un camino propio, nuestro. Y en esa búsqueda, ¿cómo sería esa búsqueda? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay varias cosas que nos generan independencia. Por ejemplo, INEFOP. INEFOP nos da la herramienta para capacitarnos, para formarnos y para poder avanzar. Entonces, eso es una muy buena situación. Pero, en lo particular, yo creo que a nivel de social, de las empresas, del mundo político, el gran problema es la falta de información. La falta de información yo no puedo decir, buscar responsables y pensar, bueno, yo creo que hay, no sé si digamos ignorancia podríamos decir, pero hay falta de conocimiento de la situación. Entonces, esto es un gran ejemplo hoy de parte de la Asociación Down, poder mostrar, enseñar, que las personas puedan entender, puedan conocer y que las personas con discapacidad necesitamos las mismas oportunidades. Entonces es fundamental. Yo creo que no puede venir todos de reclamo la queja, sí desde la enseñanza, porque lo que falta es información, son herramientas para darnos, para poder seguir avanzando. Hay un gran esfuerzo que se está haciendo, pero nosotros, como trabajadores y como personas, tenemos que enseñar también a los demás para que ellos se modifiquen, para que las personas con discapacidad, sin discapacidad lo entiendan. La ley, la legislación sí es una herramienta, está bien, pero que hoy obliga a que puedan entrar las personas con discapacidad al ámbito laboral. Pero también tiene que haber una especie también de mediador, de persona, también en el ámbito social que pueda modificar, no es solamente, también es un tema de enseñanza, que los compañeros, pero los directores, las personas puedan cambiar su mirada, porque es como una cadena, termina siendo una cadena que es fundamental para ese ingreso. El INEFOP es muy importante como articulador, como herramienta para capacitar a la persona con discapacidad para que después pueda ejercer su derecho. Y también después está la empresa. Y después también están los políticos, también está el Estado. Necesitamos que todos puedan entender esta cadena. Está el Poder Ejecutivo, que sí, es muy complicado. Yo entiendo muchas veces que no, tampoco falta visibilizar a la persona con discapacidad y tener confianza en ella, pero hay que buscar la unidad del trabajo entre todos, personas con discapacidad, sin discapacidad, todos juntos trabajando por esto. Como está pasando hoy acá, como lo estamos mostrando, ahora en esta mesa, por ejemplo.
Hay personas con discapacidad, sin discapacidad, y estamos juntos hablando de este tema. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que traer soluciones, no problemas. Hay que buscar esas soluciones entre todos. Entonces necesitamos ese cambio, pero el cambio en la mirada social, en la mirada que hay hacia la persona con discapacidad. Entonces, yo creo que a través de esa mirada social es que podemos decir, no podemos, bueno, a ver, falta accesibilidad, sí, podemos hacer el reclamo, la lucha, pero yo creo que la lucha va por la información, por la visibilidad, por buscar cambiar la mirada, por no seguir permitiendo abusos que también pasan y lo sabemos muchas veces, que también se necesita cambiar esa mirada hacia la persona con discapacidad que muchas veces no puede ejercer su derecho. Entonces, yo creo que es fundamental, bueno, esto que está pasando hoy y que no podemos seguir esperando. Hay que seguir concientizando para que las personas, las autoridades, y que tomen conciencia y que también tengan paciencia, también, en el trabajo, en este trabajo en colectivo, que sean pacientes. La ley está bien, es necesaria, pero no hay que olvidarnos del ámbito social, del ámbito privado, del público, del empresarial. Ahí tiene que estar el cambio. Como decían ahora los compañeros, bueno, el 4% de las vacantes en la función pública. Pero ¿cuántas veces también puede entrar una persona, no se cumple, pero parece que está, bueno, cumple la ley, está el papel, ingresa una persona con discapacidad, ¿y qué pasa? ¿Se queda ahí? No, tiene que haber una modificación en el entorno, tiene que haber un cambio para ese trabajador. Y eso es parte de la enseñanza. Entonces, de ahí están las asociaciones de la sociedad civil que también funcionan como guía en esos espacios. Está la empresa privada también, que es complicado, sí, es cierto, pero que es un lugar que hay que también hacer el contacto, porque para que empiece esto, porque nunca, en realidad, antiguamente había mucho temor también de que las personas con discapacidad ingresaran, incluso hasta por un tema de imagen de ellos. Hoy está cambiando eso, pero bueno, esa es la lucha, la visibilidad, que la persona con discapacidad pueda capacitarse, bueno, pueda, por ejemplo, en INEFOP hacer sus cursos de capacitación y después que el empresario confíe en la persona. Eso es fundamental, que luego que la persona tenga las herramientas haya confianza. Entonces, creo que la idea es que podamos traer entre todos soluciones y empezar a modificar esto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Asociación Down, a la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, por esta nueva invitación para poder reflexionar juntos, para poder seguir pensando y construyendo juntos derechos humanos, de eso estamos hablando, igualdad de oportunidades y posibilidades. Permítanme una referencia personal. Recuerdo, y acá algunos de los presentes lo saben, fue el 20 de enero de 1993, día de mi cumpleaños, que estando en el BPS recibí una delegación de personas con discapacidad y ahí empecé a entender algo en este proceso y en este continuo aprendizaje. Hace 26 años. Hoy tenemos estas posibilidades y creo que tenemos que ver un poco el proceso. Por ejemplo, la ley de 1989, la 16.095, hablaba de impedidos. Es más, hay asociaciones, instituciones de discapacidad que hablan de impedidos, de inválidos, en su nombre, en el nombre de las asociaciones. Por allá por el 97 creamos, junto con el PIT-CNT, desde la representación de los trabajadores en el BPS, está aquí su director hoy, la COMINT,
algunas de las personas que están acá, que tenemos algunos años, no solo en el lomo, se acuerdan. Y allí por el año 97, en un evento que hicimos en lo que entonces era el Hotel Carrasco, que hoy está remodelado, hicimos una plataforma con una cantidad de instituciones, de asociaciones de la discapacidad que participaron. Y se han hecho cosas. Y yo creo que tenemos que inscribir esto, que es esta nueva etapa. Hoy estamos en una nueva etapa. Como lo decía Nidia, lo decía Camila recién, hablar del trabajo de personas con discapacidad fue también un proceso. Por ejemplo, la vieja ley de pensiones de invalidez prohibía trabajar. Y en este proceso fuimos capaces de crear, tenemos la satisfacción de considerarnos coautores de una ley que estableció que siendo beneficiario de la pensión por discapacidad, se podía trabajar con un salario igual al triple del monto de la pensión. Y ese fue todo un cambio revolucionario, porque la ley original de las pensiones por invalidez establecía que no se podía trabajar. Y eso fuimos capaces de hacerlo y fue como un paso en este proceso. Y esto que estamos hoy viendo, que fue una ley elaborada con mucho diálogo, esta ley que hoy está en vigencia, que fue elaborada con mucho diálogo, significó conversar con los empresarios que establecieron una serie de reparos a esta ley, y que yo creo que ahí tenemos toda una tarea de la empresa, con las cámaras empresariales privadas, para convencerlos de las buenas experiencias que ya hay. Estos muchachos de Tata que están acá son un ejemplo, y de otras empresas. De convencerlos de las buenas experiencias, porque ellos, llegó un momento que dijeron, bueno, está bien, ustedes aprueben la ley. Esta fue la discusión que se dio en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Que ustedes aprueben la ley, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Estos fueron los dirigentes de las cámaras empresariales que participaron de la negociación de la ley. Pero tenemos que convencerlos de las buenas experiencias que ya hay y al mismo tiempo ver qué es lo que se está haciendo. Y señalo esto porque también empiezan a aparecer otros ejemplos. Nosotros hemos tenido que intervenir ya desde el Ministerio en algunos casos de, no sé todavía cuál es el concepto adecuado, por tanto puedo estar usando un concepto que no es el mejor, pero de sobreuso o de abuso de personas con discapacidad en el trabajo. Por ejemplo, hay empresas que han descubierto que determinadas personas con determinadas discapacidades tienen mejores rendimientos que otras personas en ese trabajo. Y eso puede llevar al abuso, o al sobreuso, yo reitero, no sé cómo llamarlo esto. También eso nos desafía con otras cosas. Miren, el frigorífico de más alta tecnología del Uruguay, el BPU de Durazno, el de mayor producción del Uruguay, que acaba de ser comprado hace un año por Japón, por empresarios japoneses, y más ahora que se abrió la posibilidad de que Uruguay pudiera exportar carne a Japón, el país de mayor exigencia en calidad. Ese frigorífico fue diseñado por una persona autista, que es diseñadora de frigoríficos en el mundo. En el mundo esa persona, se le ha hecho una película, no recuerdo el nombre, ahora estoy viejo. Bien. Es diseñadora de frigoríficos.
y diseñó ese frigorífico. Yo creo que tenemos que rescatar estas experiencias. O en el caso de personas autistas, por ejemplo, como es ella, que se identifican que tienen determinadas competencias para determinadas cosas y a veces pueden ser aprovechados excesivamente o abusivamente por determinadas empresas. Creo que tenemos que inscribir esto en este proceso. No es lo mismo si existen asociaciones de las personas con discapacidad que si no existen. Es muy importante que acá estén juntos la Asociación Down y el PCNT. No es lo mismo si existen sindicatos que si no existen. Para la aplicación de la ley son importantes las asociaciones de las personas con discapacidad y los sindicatos. No es lo mismo si hay que si no hay. Y en este mundo, querida gente, hay quienes quieren eso y hay quienes no quieren eso. Hay quienes fomentan o fomentamos las asociaciones sociales y quienes no las quieren fomentar. Y esto también debemos saberlo. En este camino no es lo mismo tener formalización como tiene el Uruguay. Tenemos una informalidad, según como se mida, entre el 18 y el 25%. Que países muy importantes de nuestra región, de América Latina, que tienen una informalidad del 75%. En esos países es mucho más difícil avanzar en estas cosas. No es lo mismo si tenemos negociación colectiva y consejo de salarios que si no tenemos. Porque si hay que hacer respetar los derechos del conjunto de los trabajadores, imagínense ustedes cómo hacer respetar además la igualdad de oportunidades y de derechos de las personas con discapacidad en este mundo cultural que estamos. Y yo creo que tenemos que valorar lo que se ha avanzado en la protección social. Miren, por ejemplo, en jubilaciones por incapacidad, gracias a la ley del 2009, una ley nuestra del 2009, pasamos de 43.000 a 63.000 personas protegidas por jubilaciones por incapacidad y se duplicó en pesos reales, contantes, la plata que reciben. En pensiones por invalidez algo similar, de 48.000 a 62.000 personas, y también se duplicó la plata real que reciben esas personas por esas pensiones. Si vemos lo que ha crecido, por ejemplo, el sistema de asistentes personales, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, en el 2014, hace 5 años, habían solo 228 asistentes personales. Hoy estamos en los 3.300 y faltan. Ahora, multiplicamos por más de 10 y hay que seguir mejorando. Y para eso precisamos estas cosas. Lo que ha significado el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay quienes no saben que, por ejemplo, en el 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, una persona con discapacidad, aunque sacara plata de su bolsillo, no la aceptaban en una mutualista. La echaban de la puerta. Y a los que somos viejos también. Aunque quisiéramos pagar en dólares o en euros de nuestro bolsillo. Y eso cambió con el sistema de salud. Y hay que seguir avanzando en ese camino. Lo que se ha hecho recientemente con las lentes, prótesis y órtesis. Desde el 2015 hemos empezado a incorporar los trabajadores públicos. Y se ha duplicado la cantidad de trabajadores que reciben lentes del BPS, de 70.000 a 152.000. Y las prótesis se han triplicado de 9.000 a 28.000, además de lo que hace el MIDES con el servicio de prótesis. O la gente que hemos operado gratuitamente de ojos, ahora el 2 de septiembre, el próximo 2 de septiembre se van a celebrar las 90.000 operaciones gratis de ojos, de gente, muchos de ellos que por primera vez en su vida vieron, porque no habían podido ver.
En este camino insertamos esto del trabajo, en este proceso. Y vamos a tener mucho que hacer. Primero, ver las buenas experiencias que hay, mostrarlas, convencer al empresariado, seguirnos convenciendo a los sectores públicos. Hay organismos que han actuado, que han cumplido la cuota, como el Banco de Previsión Social, como el Banco de Seguros del Estado. Otros que no. Ahora, eso va a poder seguir existiendo si se rellenan las vacantes. Porque si no se rellenan las vacantes, como algunos plantean que no hay que llenar más vacantes, si no se rellenan más vacantes, no va a haber ingreso de personas con discapacidad en el Estado. Entonces no vamos a estar hablando de lo que nos falta, sino que vamos a estar hablando de lo que no va a haber. Y estas cosas también es importante que las tengamos en cuenta. Y por eso es importante que hagamos estos eventos. Yo creo que tenemos que ver también que esto es gasto o es inversión, en el buen sentido de la palabra. Porque estas cosas cuestan. Esto que ha aumentado la protección social de las personas con discapacidad a través de las jubilaciones, de las pensiones, de las ayudas extraordinarias, que se han multiplicado por 10, esto cuesta. Tenemos que defender el gasto. El gasto no debe ser mala palabra. El gasto debe hacerse bien. Porque a veces cuando nos hablan de la tijera para el gasto, a veces no nos damos cuenta que están hablando de nosotros, de nuestra gente, de nuestra familia, de los que estamos acá. El 17 de noviembre se inicia, como muy bien lo dice el documento introductorio de este seminario, de este tercer seminario, una nueva etapa. Faltan menos de 4 meses. Tiene que trabajar intensamente la comisión. Acá hoy no pudo venir por razones de salud el compañero Fernando Figueredo, pero están los otros 3 integrantes de la comisión nombrados por el Ministerio, el doctor Rodríguez Ascú y la doctora Lorena Acevedo y Silvia Miles, que están acá. Junto con los representantes sociales, junto al Ministerio de Desarrollo Social, tenemos que trabajar intensamente para tratar de sensibilizar, como muy bien se decía, para que esta ley camine. Vamos a tener que hacer cosas. No va a ser fácil. Porque, reitero, en la discusión ya le vimos algunas patas a la sota. Discúlpenme quienes están haciendo la traducción, pero supongo que lo deben saber hacer. Entonces vamos a tener que ver cómo sensibilizamos, valorando lo que se ha hecho. Cuidado que dejemos de valorar lo que se ha hecho, para ver cómo seguimos avanzando y mejorando paso a paso con organizaciones sociales de las personas con discapacidad fuertes, con sindicatos fuertes, que nos permitan lograr, junto a los organismos del Estado, el mejor cumplimiento de las normas. Muchas gracias.